Buenas noches, deseo que el Señor le esté bendiciendo de gran manera en este miércoles de perspectiva bíblica y nos gozamos de poder transmitir para ustedes, lo vean en directo, en vivo o lo vean en diferido. La bendición de Dios quede con cada uno de ustedes. Estamos estudiando la serie Dones, esas habilidades y pericias que el Señor nos ha entregado para que nosotros las pongamos en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hemos ya 4 semanas, 4 semanas de estar estudiando este tema que ha sido muy, pero muy interesante. Y entre más escudriñamos las Escrituras, más nos encontraremos con verdades eternas que nos inspirarán a servir al Señor. Así que esta noche, gozándonos con ustedes por esta oportunidad, este privilegio de poder estar con ustedes en esta transmisión, gozándonos en la presencia del Señor. Les invito a que oremos juntos, que alistemos nuestra Biblia y que compartamos entonces los pensamientos de nuestro Dios en nuestro corazón. Amado Dios, estamos agradecidos por una noche más en la que podemos compartir tu palabra a través de esta plataforma, a través de esta página de Facebook para mis hermanos, misma que después la estamos compartiendo en nuestra página de YouTube, en la que se puede escuchar y estudiar con más detenimiento y revisar los pasajes bíblicos con más enfoque para permitir que tu palabra nos impacte el corazón y nos lleve a poner en práctica aquello que tú nos estás pidiendo, esto aquí, ahora
en este lugar, en esta circunstancia, te estoy invitando a que lo hagas. Señor, no queremos ser tan solamente oidores olvidadizos, sino tenemos que ser y queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, a través de tu Espíritu, guíanos en esta meditación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos. Mi hermana Lesbia fue la primera en conectarse en esta noche y le doy la bienvenida. Le digo gracias por siempre poner su saludo ahí en la página y bendecir a todos los demás también. Bendigo a cada uno de los que se van a ir conectando poco a poco en este tiempo y que juntos entonces tengamos este tiempo con nuestro Señor. Tenemos varios conectados. Familia Vázquez Peñalba también está conectada. Bienvenidos. Melissa Zelaya, te bendigo junto a tus hijos, también conectada y ha saludado ya. Los demás que no me aparecen por nombre, solo el número de conectados me aparece acá, pero estoy contento porque ustedes están aquí y que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Hechos 9:31, el versículo que estamos memorizando en este mes de octubre. ¿Cómo va con él? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Se acrecentaban, me equivoqué con esa palabra. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran fortalecidas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Hacemos iglesia, somos iglesia y tenemos que estar siendo fortalecidas, tenemos que estar siendo edificadas. Tener paz, eso es el testimonio que vivimos en paz y que lo saben en nuestra casa, lo saben nuestros vecinos y fuera de nuestras fronteras también lo saben. Eso es lo que significa Judea, Galilea y Samaria. Esta también es una referencia cuando Jesucristo dijo: y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es justamente el sentido también que se está haciendo acá en Hechos 9:31. Siga memorizándolo. Yo le recomiendo algo. Escríbalo en una tarjetita, imprímalo, imprima la imagen que nosotros les enviamos y que posteamos aquí en nuestras redes sociales. Y cárguelo en la bolsa, en su billetera, en la cartera, póngala en su escritorio si usted trabaja en alguna oficina, póngala de foto de pantalla en su teléfono, y cada vez que usted abra el teléfono, usted lo va a tener ahí para que usted lo lea, lo aprenda, lo memorice, lo repase y que se le quede y que obviamente lo llevemos a la práctica. A mi productor se me está ocurriendo que podríamos estar haciendo el wallpaper, el fondo de pantalla para los teléfonos como lo habíamos hecho anteriormente, y que podríamos hacerlo con el versículo para que usted lo ponga en su fondo de pantalla en el teléfono, y cada vez que se despierta el teléfono usted va a estar viendo el versículo del mes. Lo vamos a hacer, se lo vamos a compartir. Como mi productor casi no tiene mucho que hacer, tiene muchísimo que hacer este muchacho, pero igual le vamos a agregar esa tarea también. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7 son el pasaje que estamos estudiando en esta serie de los dones. La próxima semana ya nos vamos a cambiar a Corintios capítulo 12 también, primera de Corintios.
para que veamos el otro listado de dones que ahí nos aparece. Pero en Romanos 12, 6 y 7 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. No nos toca todavía la otra semana, 1 Corintios 12, porque versículo 8 nos da todavía exhortación, la generosidad, es como se interpreta el que reparte, la generosidad, el liderazgo y la misericordia. Son 4 dones más que todavía tenemos que estudiar aquí en Romanos capítulo 12. Hoy nos corresponde estudiar el don de la enseñanza. Así que atentos a esta noche del cual nosotros podemos aprender muchísimo. El don de la enseñanza se ha hablado muchísimo, los maestros, los pastores, por supuesto, los que instruyen, los instructores. En la Biblia se trata este don especialmente sobre aspectos de la vida y pensamientos cristianos a personas que ya han realizado un compromiso de fe. Yo me gradué de maestro de primaria, ese es mi primer título. Luego me fui a estudiar pedagogía para maestro de segunda enseñanza, se llama en Guatemala, es decir, para el ciclo común, el ciclo básico. Aquí el ciclo básico llega hasta 9º grado. En Guatemala la primaria llega hasta 6º grado. Así que para yo poder enseñar con autorización del gobierno, del Ministerio de Educación, yo tenía que tener un título de maestro de segunda enseñanza, de enseñanza media, así se le llama allá. Y pues en la universidad ya me fui directamente en esa misma carrera a estudiar la licenciatura en educación y yo saqué una especialización en la gestión de proyectos educativos. ¿Qué significaba eso? El tener la autorización para poder dirigir escuelas y colegios y fue un privilegio enorme el que yo tuve de ser el director de escuela allá en Guatemala y también aquí en Honduras, que por cierto, esa fue la excusa que Dios utilizó para traerme a mí y a mi familia aquí a Honduras, porque acepté una posición de director general en una escuela de mucho prestigio aquí en Tegucigalpa. Y como ellos de una u otra manera han patrocinado que yo esté aquí en Honduras, entonces puedo decir el nombre, la International School de Tegucigalpa fueron los que me trajeron aquí a Honduras y me gocé de servir con ellos 4 años. Pero estamos hablando de eso como una vocación, como una profesión. Profesión y vocación, 2 cosas diferentes, pero que podemos nosotros asimilarlas. Los maestros, les admiro porque estuve ahí, he estado en esa posición y es un trabajo muy especial. Papás, les está tocando en esta época de pandemia hacer la de maestros también. Algunos habrán dicho, yo no estudié para maestro y me tocó hacerlo en esta época. En mi familia tengo mi abuela que ya está con el Señor, fue maestra, mi madre fue maestra y lo sigue siendo, nos sigue dando todavía muchísimas lecciones de vida. Tengo, vamos a ver, 2 hermanas que están dedicadas a la docencia, justamente aquí mi hermana conectada, ella es maestra, y mi hermano, el que me sigue también, se graduó de maestro, pero creo que él no ejerce la profesión, él es maestro para sus hijas, para sus colaboradores en la institución donde él es director, pero como profesión no está ejerciendo. Estoy explicando eso porque hay una diferencia
entre los que ejercen como profesión la enseñanza, que también tienen la vocación, algunos que tienen la profesión, trabajan como maestros, aun cuando no hayan ido a estudiar para ser maestros. Aquí en Honduras, allá en Guatemala también. Para dar clases en un instituto o en una escuela, en un colegio, necesitan tener refrendados sus estudios universitarios en esa carrera. Aquí en Honduras, la Universidad Pedagógica es la única que permite calificar a los docentes para poder estar en la escuela. Está la universidad, la Universidad Autónoma aquí en Honduras también tiene la carrera de educación en la universidad, pero están ligados, algo tienen que hacer, tienen que refrendar su título con la pedagógica, me parece que así es la cosa. Ahora, dentro del ámbito eclesiástico, está dado también, aquí Pablo nos lo explica, el don de la enseñanza. Y aquí yo quiero resaltar el trabajo que entonces hacen los maestros, que le llamamos maestros de escuela dominical. Digamos, son los primeros que se nos vienen a la vista, a la mente. Los pastores, por supuesto, tenemos que tener ese don de enseñanza para poder compartir la palabra de Dios. Los hermanos que aceptan el tener un grupo de estudio bíblico en su casa, que hay muchas maneras de decirlo, ¿verdad? Grupo GPS, así era como nosotros le llamábamos antes en nuestra iglesia, ahora le llamamos grupo de crecimiento discipular, así es como le llamamos, GCD, grupo de crecimiento discipular, porque el Señor nos mandó a ser discípulos, por eso es que le hemos denominado de esta manera, grupo de crecimiento discipular. En nuestra iglesia tenemos un grupo de matrimonios, que es un grupo de crecimiento discipular en el área de matrimonios. Con los jóvenes yo tengo el privilegio de compartir con ellos las enseñanzas. El sábado pasado tuvimos una enseñanza muy linda sobre las virtudes. Estamos estudiando las 10 virtudes de un creyente. Estudiamos la virtud de la puntualidad. Bueno, entonces los maestros o líderes de ¿cómo son los otros nombres que reciben en las diferentes iglesias? Célula de crecimiento. Recientemente he escuchado otros nombres bastante interesantes. Por ejemplo, en algunas iglesias les llaman casas de paz. Por cierto, qué compromiso. El que en su casa se abra una casa de paz, tienen que vivir en paz los que viven ahí, ¿verdad? No se tienen que estar peleando entre esposos y los hijos. Tienen que ser un modelo, un testimonio de paz. Casas de paz, también escuché el término casas de luz. Me gustó también ese término. Cualquier término que se tome para una reunión, que por cierto ahora las tenemos así de manera virtual, para todavía seguir guardándonos en este proceso del virus que nos está afectando mundialmente. Entonces, todos ellos se preparan, estudian y Dios les ha dado la capacidad de entender, de tener claro los conocimientos bíblicos para luego poderlos compartir. Se necesita de técnica. La parte en griego didaché o didáctica, si lo quisiéramos traducir de una vez, didaché, es de donde viene la palabra instrucción, y didáctica, el arte de enseñar. Se tiene el talento, pero además se estudia para tener las diferentes metodologías de enseñanza y metodologías de aprendizaje, entender un poquito. Yo entiendo, por ejemplo, aquí estamos cumpliendo la característica para dos tipos de personas de la manera que aprenden. Están los visuales y están los auditivos. Los visuales tienen que escuchar y ver para poder aprender.
Los auditivos, yo les he pedido a los hermanos en la iglesia, en el culto del domingo y en este estudio bíblico de perspectiva bíblica, les he dicho, concéntrese, siéntese en la sala, o busque un lugarcito en donde usted puede prestarle total atención a este mensaje. No se vaya a la cocina, no esté limpiando el carro mientras usted está escuchando el mensaje. Algunas personas lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque son multitasking, la capacidad de hacer muchas tareas al mismo tiempo y ser efectivos en cada una de esas tareas. Y que además tienen una orientación al aprendizaje de manera auditiva. Por eso es que muchas personas tienen esa capacidad de estar escuchando una lección y aprender porque no necesitan ver. Otros son kinésicos o kinestésicos. Esas estudiantes, esas personas, sus hijos probablemente tengan esa misma línea, tienen que hacer algo, tienen que tocar algo. Con ellos estamos en problemas en la transmisión de estos estudios bíblicos. ¿Por qué? No tienen dónde tocar. Por eso es que les estoy diciendo, busquen su Biblia, lean la Biblia, tocan la Biblia por lo menos. Y tenemos grandes ejemplos en el Nuevo Testamento sobre este don de la enseñanza. En Pablo, obviamente, que es el que nos está diciendo, en este pasaje de Romanos 12. El que enseña la enseñanza, claro, dedíquese a eso, es lo que quiere decir. Especialícese, ya que usted tiene ese don, estudie y especialícese para que los demás entiendan las lecciones de vida que usted le quiere dar. A menudo se distingue de predicación, el didaché o instrucción, hay una diferencia en cuanto a predicación. Algunos toman, por ejemplo, que lo que yo estoy haciendo aquí en estos miércoles es de una prédica. Yo lo oriento los días miércoles, lo oriento más a una enseñanza, a un estudio bíblico. Les ayudo a que tomen nota de lo que estamos hablando, de lo que estamos estudiando, que lean en su Biblia. Predicación viene del griego kerigma y hay menor detenimiento, no hay tanta pausa como por ejemplo en estos estudios bíblicos si lo hago. Ustedes ven, no tengo un púlpito, estoy sentado un poco con mayor comodidad, tengo mi vaso de té caliente aquí por si tengo problema en mi garganta, el atril que me ayuda para sostener mi Biblia. En un ambiente más de aprendizaje más que de predicación, el don de la enseñanza. Ahora el pastor predica y enseña y algunas veces no se entiende cuándo está haciendo una cosa u otra, porque ambos ministerios tienen mucho que ser. De hecho, tienen mucha relación. De hecho, en los 5 ministerios de Pablo, que escribe, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Algunos consideran que en esa lista realmente no son 5, sino que son solo 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo ponen como que va junto. Pastores y maestros, no iba una coma. Bueno, gramaticalmente hablando eso no hace sentido. Pastores, coma, apóstoles, coma. Usted puede ir a la escritura y verlo de esa manera. Profetas, coma. Evangelistas, coma. Pastores, coma. Si hubiera habido otro ministerio, en pastores, en vez de una I, la conjunción I, en vez de una I, debería de haber una coma. Entonces diría maestros y otro más. Entonces, gramaticalmente, nosotros podemos interpretar que hay 5 ministerios, porque en el de pastores y maestros no es que el apóstol Pablo lo haya unido o haya dicho, esta es más o menos la misma cosa, se unen ahí, pastores y maestros. No, la I está establecida ahí porque
no había una lista más, coma, 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 y la I sustituye la coma en este caso. Eso es nada más, ya ves, le digo, se me sale lo maestro también, la profesión de maestro. Entonces 5 ministerios, pero en efecto sí podemos interpretar que estos 2 ministerios, del de pastores y maestros, tienen mucho que ver por cuestión de que, y estos los mencioné de primero, apóstoles, profetas, evangelistas, y esto los dejo juntos. De hecho, yo le diría, evangelistas, pastores y maestros están juntitos, están a la par, porque están en estrecha relación. Jesús enseñaba y enseñó y nos da el ejemplo que para poder enseñar nosotros tenemos que tener autoridad. Mire lo que nos dice Mateo 7:29. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí es bien interesante en este versículo. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso, en otras palabras, es como quien sabe y como quien tiene solvencia para enseñar lo que enseña. Y no como los escribas. ¿Qué pasaba con los escribas en ese momento? Los escribas eran unos llenos de conocimiento, pero no tenían el don de la enseñanza, no la podían transmitir. Más bien estaban llenos de prejuicios y lo que más querían hacer era emitir juicios ante aquellos que no cumplían con la ley. Se sabían tanto la ley que querían hacerla cumplir a los demás, pero ellos mismos no estaban en cumplimiento de la ley. Por eso es de que ahí nos menciona que Jesús nos enseñaba y lo hacía como quien tiene autoridad. Si usted se va a Mateo, espero que las citas que yo le estoy dando, usted las busque junto conmigo y no solamente. Yo como los tengo aquí, tengo mis hipervínculos manifestados aquí en mi Biblia digital. A mí no me cuesta mucho ir a los versículos. Me despliega una ventana en donde me da el versículo. Pero yo quiero leerle a usted en la traducción en lenguaje actual. Porque en la Reina Valera nos dice como quien tiene autoridad, o sea que no tenía autoridad. Solo hacía como que tenía. No, sí tenía autoridad. Porque Jesús hablaba con toda autoridad. Nos dice la traducción en lenguaje actual. En la otra versión que yo la he estado utilizando mucho recientemente, en la Nueva Traducción Viviente, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Eso nos lo pone así, de esa manera, la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Luego, yo le invito a usted que en algún momento, yo le invité a usted en un miércoles de perspectiva cuando estábamos estudiando las bienaventuranzas, que fue justamente antes de esta serie, ¿verdad hermano Jorgito? Fue antes de esta serie de los dones, estudiamos las bienaventuranzas. Está en Mateo capítulo 5. Capítulos 5 al 7 es lo que se denomina el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte se denomina sermón, y cuando nosotros pensamos en la palabra sermón, rápidamente nos ubicamos en cuanto a una predicación, al bosquejo de alguien que va a predicar o que predica o que predicó. Yo le he compartido a usted, yo tengo mi sermón aquí escrito. Yo no puedo, otros lo hacen y los admiro. Hay pastores, maestros que tienen tanto conocimiento y han predicado tanto la palabra del Señor que pueden abrir la Biblia así sin mayor preparación, digamos, ya se han preparado tanto que pueden abrir la Biblia o la tienen tan anotada su Biblia, tienen tanto recurso en su Biblia impresa, que la abren en un grupo o que así de improviso. A mí me ha sucedido algunas veces y gracias a Dios he estado preparado. En un funeral, por ejemplo, voy a un funeral y quieren hacer un servicio fúnebre y no hay nadie más ahí, pero me miran a mí. Ay, usted que es pastor, predíquese ahí un mensaje.
no iba con esa intención o no había sido invitado para dar un mensaje fúnebre, pero se supone que como pastor debo de estar preparado para compartir un mensaje y de hecho me puedo considerar que lo estoy. Ahora, le voy a contar un secretito por acá. No me vaya a acusar, pero un secreto es que como yo uso mucho la Biblia digital, tengo Biblias impresas y tengo una colección de Biblias, las cuales cuando estoy preparando un mensaje, las consulto todas las Biblias las consulto. Además de y ahora las Biblias impresas que tengo no son solo Biblias, no son solo de diferentes versiones. De hecho, la mayoría de las Biblias que tengo impresas son de la misma versión, la Reina Valera. En mi Biblia digital, aquí en la tableta esta, lo que tengo son varias versiones de la Biblia y tengo muchos recursos digitales, comentarios, diccionarios, la Biblia en los originales, en hebreo y en griego. Pero las Biblias allá que tengo son Biblias comentadas y eso es parte de lo que a mí me ayuda muchísimo para aprender y luego compartir, que eso es de lo que se trata el don de la enseñanza. Me paso, no le puedo decir para no caer en la exageración o tal vez solo para que me miren, wow, qué bárbaro, qué lindo el pastor, cuánto tiempo dedica al mensaje. Pero todos los días yo abro mi mensaje preparado y escrito y lo estudio, me voy a mis Biblias comentadas cuando recién lo estoy preparando. Tengo que tener todos mis recursos ahí porque son los que me ayudan para no decir algo que al rato digo, pero ¿cómo fue que fui a decir eso? ¡Qué vergüenza! Y no debe de ser. Me cuido mucho al respecto y le pido al Señor que me ayude. Eso por el término del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es lo que nosotros lo sabemos o lo conocemos de esta manera. La clase magistral de Jesucristo sobre el reino. Que se le quede, por favor. Y cuando usted vaya a leer Mateo 5 a 7, léalo de esa manera. Léalo como quien tiene el deseo de conocer la lección más importante que un creyente tiene que tener para aprender la vida de reino. Y cuando comenzamos la serie, y la comenzamos y la terminamos, la serie de las bienaventuranzas, en las 9 bienaventuranzas aprendimos que nada más fue la introducción de la clase magistral. Cuando en las universidades invitan a un famoso, a un académico, al presidente de una organización para que dé ya sea una clase inaugural o que dé un discurso de despedida. Es famoso el discurso de Steve Jobs, el creador de la Macintosh, de la Apple, de los productos Apple. Él falleció de pancreatitis, falleció multimillonario y tuvo una vida bastante controversial. Pero lo invitaron en una universidad a dar un discurso que ha sido rodeado por todo el mundo, traducido a un montón de idiomas, en la graduación de una universidad. Muy bueno el discurso. Vaya, búsquelo ahí en el YouTube, lo va a encontrar y no habla mucho, habla como 15, 20 minutos me parece que son y habla de una manera muy bonita, tuvo un buen discurso. Clase inaugural, ¿de qué se trata? Una clase inaugural es cuando el presidente de la universidad el expositor, el conferencista es invitado para dar un tema poderoso, un tema de ánimo para que los estudiantes ahí se entusiasmen y puedan terminar su carrera universitaria. Yo recuerdo cuando estudié mi licenciatura en educación allá en Guatemala, en lo que le denominamos el alma mater. Yo me gradué de la Universidad San Pablo de Guatemala y el rector de la universidad nos fue a dar, nos dio la bienvenida y nos dio un discurso como de 5 minutos para animarnos a todos. ¿Y sabe lo que hizo?
el hombre, el rector de la universidad, en ese tiempo, lo que hizo fue que llevaba una toga con un birrete y pasó a como 2, 3 estudiantes y los vistió. Éramos todos del primer año de la licenciatura y los vistió. A mí no fue de ellos. Yo estaba así con los ojos abiertos, viendo cómo los vestía, y les hizo un acto simbólico y les dijo: los quiero graduar hoy los quiero graduar. Y entonces los graduó simbólicamente. Y les dijo: para ustedes yo quiero que se vean ahí en el acto de graduación, en donde tienen a toda su familia aplaudiéndoles por este esfuerzo que van a hacer. Ahora, ¿qué requiere para estar ahí? Y ya nos dio la lista de cosas. Como 5 o 7 minutos se tardó el discurso y fue un discurso impactante. Bueno, en el inicio del ministerio de Jesucristo, así es el Sermón del Monte. Nos dio las características del reino, y es lo que nosotros denominamos la enseñanza fundamental para la vida cristiana. Mire lo que nos dice Mateo 7, capítulo 24, versículos 24, 25, 26 y 27. Se los quiero leer. Los 4 versículos. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Aquí había enseñado el Sermón del Monte, estaba ya terminando, estaba concluyendo el Sermón del Monte. La clase magistral de Jesucristo, o la clase inaugural del reino. Mire, cualquier forma le podemos llamar de esta manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Subraye eso en su Biblia, por favor. Le he insistido en esta plataforma, en la iglesia, le he dicho: nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, olvidadores oidizos. No podemos nosotros ser oidores olvidadizos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y aquí Jesucristo, en la conclusión de su clase magistral, nos la dice de esa manera: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí le dijera, hasta el 27. Le voy a dar 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ese versículo sí les dije que lo leyeran anteriormente, el 7:29. Y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. En la Reina Valera esto lo ponen como así, como que no era tanta autoridad, que como quien tiene autoridad. Eso es nuestro español nada más. Eso nada más es nuestro español que nos hace ver de esa manera. Jesús entonces nos da en la clase inaugural y nos dice: agarren estos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Agarren esto que acabo de darles a ustedes y pónganlo en práctica. Si la ponen en práctica, ustedes son como el que construye su casa sobre la roca. Y van a venir vientos y ríos y van a azotar la casa, pero la casa no va a caer. Ustedes no están en riesgo porque está fundamentada en la roca. Prácticamente nos está diciendo: ustedes fundamenten su vida en la roca, que es Cristo Jesús, que soy yo, decía Cristo. Para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las dificultades de salud, cuando el doctor les diga que tienen una enfermedad terminal y que no hay cura y que van a tener que vivir por el resto que les quede de vida con esa situación, cuando vengan esas cosas, a ustedes no los va a mover nada. Nada los va a mover. Ya vamos a hablar un poquitito más adelantito acerca de cómo no nos podemos mover de donde estamos. Se ha dado cuenta que esta pandemia, yo lo dije el domingo pasado, esta pandemia tambaleó a muchos en la iglesia.
Tambaleó incluso a los de la iglesia que estaban firmes y que estaban seguros. Hermanos, ha tambaleado incluso hasta líderes de la iglesia que estaban bien, que estaban sirviendo al Señor, pero que los tambaleó por una u otra causa. Ya no le gustó la virtualidad. No se acostumbró a estarse conectando. Él quería, la persona, él o ella, querían protagonismo en la iglesia y como ya no los miran, ¿ya para qué? El pastor nunca los llama, nunca los visita. Y aunque los visitaran, ni lo van a dejar entrar porque el COVID lo puede llevar el COVID. ¿Cuántas cosas, cositas chiquititas que tambalearon a la gente? ¿Por qué fue eso? Porque no están fundamentados en la roca. Una circunstancia difícil, una deuda grande, y hay un montón de gente, es que Dios no me ama, ¿cómo permite que yo pase por esto? Me debería de proveer, no, ya se acabó Dios. Una enfermedad, y las personas salen huyendo rápidamente porque le echan la culpa a Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que no están fundamentados en la roca. Y Jesús amonestó a sus discípulos a que nosotros fuéramos y hiciéramos discípulos para que les bautizáramos, y Él nos da la encomienda ahí, enseñándoles, dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Para poder enseñar lo que Jesús dijo que guardáramos, que obedeciéramos, tenemos que saberlas nosotros para poder decir a la iglesia, esto es lo que Cristo quiere que hagamos. Uno de los cargos de la iglesia era el del pastor maestro, como lo hemos dicho, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio significa servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lea conmigo, por favor, Efesios 4:12. Ya casi se lo parafraseé en este momento. A fin de perfeccionar a los santos. Aquí está el pasaje que yo le decía de Pablo en la constitución de los 5 ministerios. Versículo 11 es en donde nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este caso aquí por eso es de que los estudiosos no separan pastores y maestros por el hecho de que vienen a otros, profetas, punto y coma, a otros, evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros, a otros, pastores y maestros, y no hacen el análisis gramatical que es necesario para saber que son en efecto 5 ministerios. Ahora, lejos de si pastores y maestros son uno solo, un solo cargo, un solo ministerio, está bien, pues quedemos así, está bien. Yo digo, son 5 ministerios. Pero por aquellos que dicen que pastores y maestros es uno solo, está bien. Lo importante entre apóstoles, profetas y evangelistas, lo importante junto con el de pastores y maestros o pastor maestro, esos 2 o esos 5 tienen la tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los que han sido llamados por el Señor para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que somos iglesia. Ahora, si se da cuenta, entonces, usted que está aquí, no le habla a los que no están, porque ¿cómo les hablo? Si no vinieron, no están aquí, no se conectaron, no quisieron conectarse esta noche, está bien. Ojalá que lo estén escuchando posteriormente en nuestra página de YouTube. Paréntesis, recuérdese que si la red de Facebook se cae, usted automáticamente se pase a nuestra página de YouTube para desde ahí ver la transmisión. No le hablo a los que no están hoy, porque ellos no me van a escuchar hoy, sino me van a escuchar en otro momento. Le hablo a usted que usted sí está comprometido en ser y hacer iglesia. La importancia de congregarnos es para ser edificados y para edificarnos mutuamente. No podemos dejar de congregarnos. Si yo no fuera pastor, estaría congregado en alguna iglesia. No siempre fui pastor, pero tengo toda mi vida de iglesia
y no me he ausentado de la iglesia más que cuando he estado de viaje, y aun cuando he ido de viaje, cuando estoy en algún país y tocó domingo o tocó un día de semana que pienso que va a haber alguna iglesia abierta, yo averiguo y me voy a meter. Nadie me conoce, nadie sabe. En el mes de julio yo hice la visita a mi hermano del alma en la ciudad de Miami. Ellos van a una iglesia, ellos sirven en la iglesia como maestros de escuela dominical. Yo les dije, déjenme, yo me voy a ir a meter a la clase con los adultos. Entré y salí, nadie se dio cuenta que yo entré y salí, pero yo salí edificado. Porque esa es la razón de la iglesia, edificarnos unos a otros. Y dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor nos da estos talentos. El ministerio de enseñanza de la iglesia tiene numerosas dimensiones y en estos minutos que me quedan, yo quiero compartirle a usted. Son 7 dimensiones que yo le quiero compartir a usted sobre el ministerio de enseñanza de la iglesia. 7 dimensiones, apúntelas por favor. La primera dimensión, la iglesia enseña sobre Jesús. La responsabilidad que como iglesia tenemos es predicar a Cristo, enseñar a Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y el envío del Espíritu Santo a la iglesia para consolación. Esa es la primera dimensión de la iglesia, por lo cual somos iglesia y por lo cual hacemos iglesia, predicar a Cristo. Y usted que está en intimidad con Dios, sabe que aquí le hablamos de Jesús. No hay ninguna otra persona de la cual pudiéramos enseñar, dado que somos una iglesia cristocéntrica. Si está de visita con nosotros en esta transmisión, bienvenido. Hablamos de Cristo. Y Cristo debe ser el Señor de su vida, como lo es el Señor de mi vida. Y Cristo pagó por mis pecados como pagó por sus pecados. Lo único que usted tiene que hacer es ser que su nombre esté escrito en el libro de la vida, tal y como nos lo dice Apocalipsis, y debe de ser encontrado en el día del juicio. Mi nombre será encontrado allá, en el libro de la vida. Espero que el suyo también sea encontrado en ese libro de la vida cuando hayamos todos, usted y yo, rendido la vida a Cristo. Segunda dimensión, la iglesia enseña espiritualidad cristiana, es decir, el proceso de crecer en la fe a través de la oración, el estudio de la Biblia, la meditación y la reflexión espiritual. No es que nos hagamos los muy espirituales, no lo somos. No es que tengamos unos grandes conocimientos y grandes títulos colgados en la pared que nos habla acerca de cuán teólogos somos. He dicho, en algún momento yo voy a graduarme en una especialización teológica. Me gusta mucho la apologética, me gusta demasiado. Al tener la oportunidad voy a buscar esa especialización. Pero no se trata solamente de adquirir conocimientos y cartones que nos hablan de quiénes somos. Somos en Cristo Jesús sus criaturas. Somos salvos por la gracia de Cristo y somos discipuladores. Eso es lo más importante que nosotros debemos de saber. Ahora, al ser discípulos de Cristo, si somos discípulos de Cristo, tenemos necesariamente que ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Ninguno que viene a ser discípulo de Cristo se puede quedar sentado en la iglesia, en la casa, ahora, conectado. ¡Ay, qué rico! Conectadita, sí. Mire, cuando ya nos vayamos a la presencialidad de la iglesia, no se vaya a quedar en su casa. No se va, no es que tan bonito, tan como si la iglesia de todas maneras transmite. Está bonito así. No, tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos, tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3 nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Por eso es que necesitamos la iglesia. Hebreos capítulo 5, versículo 13.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En algún momento tenemos que dejar la leche y empezar a comer la carne. Segunda de Pedro 3:18, uno de mis versículos favoritos. Y lo tenemos en uno de los banners de la iglesia que ha de estar embodegado. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, la segunda dimensión de la iglesia es enseñar espiritualidad, es decir, vida espiritual. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión de la iglesia enseña ética cristiana, es decir, cómo nos debemos de comportar como hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. Quienes siguen a Cristo deben ser conformados a su imagen. La instrucción en la ética pone en práctica el nuevo mandamiento de Cristo de amarnos unos a otros, tal y como nos lo dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El versículo 35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ¿dónde aprendemos a cómo ser discípulos y cómo ser hijos de Dios? En la iglesia. En la iglesia. Alguno puede decir, pero eso lo podríamos aprender también en la casa. Sí, ojalá. Ojalá y debiéramos también de aprender desde la casa a cómo ser hijos de Dios. Pero en la casa no necesariamente todos tienen el conocimiento de la Biblia. Las técnicas de la interpretación de la palabra de Dios se necesita de la instrucción de la iglesia para que todos los miembros de la familia vengan a conocer la ética cristiana. Vamos, 3 dimensiones. La cuarta dimensión, la iglesia instruye en la doctrina cristiana, guiando a los cristianos fieles a la madurez, de modo que sus miembros no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Eso es lo que nos lo dice Efesios 4:14, y él le dije, deme un ratitito, ya vamos a hablar acerca de esos vientos de doctrina. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Conoce usted de alguna organización eclesiástica que no tiene una buena doctrina? Hay muchas. Hay muchísimas organizaciones humanas que agarran la Biblia, piensan que la están interpretando de manera bien, pero lo que realmente tienen escondidos son sus intereses, sea comerciales, es decir, económicos, y son usados por Satanás para llevar a ese montón de gente al error. ¿Cuántas sectas hay en el mundo? Por cierto, nosotros en el Instituto Bíblico vamos a tener un seminario sobre las sectas, las principales, porque hay un montón de sectas en el mundo que han llevado a miles y miles de personas al error, a las artimañas. Emplean con astucia las artimañas del error. Y eso va desde aquellos que sencillamente, es que a mí la virtualidad no me gusta usted. Es que fíjese que en esta iglesia lo miran raro a uno usted. O sea que van por buscar buenas miradas, no buscar la presencia de Dios. ¿Verdad que como es de fácil desviarse un poquitito de la verdadera razón por la cual Cristo nos hizo iglesia? Entonces, en la iglesia aprendemos doctrina, sana doctrina. Leemos y estudiamos e interpretamos correctamente la Biblia. Muy bien, la quinta dimensión, la iglesia instruye para la evangelización. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Era que rico ya tener la salvación, hombre. Yo ya me voy al cielo.
Oh, qué dicha que viniera hoy, si viene Cristo por su iglesia, yo me voy. Y de los que no he amado y los que no he compartido para la palabra de Dios, mi familia. Tengo familia que se están ya. Claro, yo en mi caso, yo ya los invité, les invito a que se conecten aquí conmigo y ahí están, algunos están aquí y pienso, ¿ya será que ya rindieron su vida a Cristo? Fue con mucho gozo que hace unos meses me escribió unos miembros de mi familia del lado paterno y que yo sabía que andaban en una organización religiosa en error. Y decía, ¿cómo puede ser que estos estén aquí? Y empezaron a seguir las transmisiones y a conectarse y ya ponían ahí comentarios, amén, aleluya, gloria a Dios, gracias por esa palabra. Y en una de esas pues ya los contacto y les digo, ¿y ustedes cómo están? ¿A qué iglesia van? Y me dicen, estamos siguiendo a tal iglesia que nos queda aquí cerca de la casa. El pastor se llama, wow, fue un gozo en mi corazón saber que si Cristo viene, esos miembros de mi familia se van junto conmigo en el arrebatamiento. ¿Cuántos de su familia tiene usted que todavía no han llegado? ¿Y qué ha tenido que hacer? Nada más compartir este mensaje, compartir esta transmisión y la del domingo. Y algunas veces ni siquiera eso hacemos. La iglesia instruye para la evangelización. El ministerio de enseñanza de la iglesia es otra manera en que el pueblo de Dios declara su fe a fin de que otros conozcan de Cristo y crezcan en Él. Quinta dimensión. Sexta dimensión, estamos ya terminando. La iglesia instruye para el servicio. Romanos 12:7 nos lo dice, ¿verdad? O si de servicio, en servir. ¿De dónde aprendemos a servir? Aquí en iglesia. Usted sabe nuestros pilares. ¿Se lo sabe? Lo pongo a prueba de nuevo. Escríbalos ahí en los comentarios del Facebook. Le animo. Tenemos 4 minutos todavía. Yo le voy a dejar un tiempecito en lo que yo tomo un poquito de mi té. Está bueno mi té de menta. Lo puso ya. Les estoy hablando a los miembros de mi iglesia. ¿Cuáles son nuestros pilares que tienen que ver con el servicio a Dios? En esta sexta dimensión de la iglesia, que la iglesia instruye para el servicio. ¿Y lo pusieron alguien, mi querido productor? Nadie todavía. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Ya se les olvidó? Como que tengo que dejar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para que lo escriban allí, pero tenemos que tener bien seguro y recordarlo. Si no lo recordamos, vamos a estar en problemas de actuarlo, de ejecutarlo. Pero si en el caso que ya lo hicieron, yo lo voy a mencionar ahorita. Nuestros pilares de intimidad con Dios Honduras son amar a Dios, amar al prójimo, servir a ambos. Y ninguno que crea en Cristo Jesús y que no le ame y que no le haya aprendido a qué vino Él al mundo, puede decir, no, ¿y usted qué está haciendo para la iglesia? Para el cuerpo de Cristo, no solo hablo para intimidad con Dios, para el cuerpo de Cristo, ¿qué usted está haciendo? ¿Está haciendo algo? ¿Está sirviendo en algo? Ay, es que ahorita no se puede usted. Ya lo pusieron ahí algunos, me dice mi productor. Gracias. Amar a Dios, amar al prójimo, servir a ambos. Así que es muy importante que nosotros cada día digamos, hoy qué puedo hacer para mi Señor y para su cuerpo. ¿A quién le puedo hacer un favor? Mírelo de esa manera. ¿A quién? ¿Quién podría? ¿Quién querría? ¿Quién necesitaría de un favor? ¿A quién le puedo beneficiar con los talentos que Dios me ha dado, con los dones que Dios me ha dado? En mi caso, como sé que el Señor me ha dado el don de la enseñanza, aquí me tiene sirviéndole a usted en este don. Número 7, última dimensión. La iglesia instruye para el amor mutuo en cumplimiento del segundo más grande mandamiento. Tiene que ver mucho con la sexta dimensión, pero lo ponemos como una séptima y aparte dimensión de la iglesia. Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la iglesia, la dimensión de la iglesia en el don de la enseñanza, tenemos que instruir para amarnos los unos a los otros. Porque ese fue lo que Jesucristo nos dijo. El primer más grande mandamiento, amen a Dios. Y el segundo, amar al prójimo. No podemos hacer otra cosa. Amar a Dios, amar al prójimo, servir a ambos, en lo que estoy mencionando en la sexta dimensión. Estamos entonces estudiando la serie Dones, las pericias y habilidades que Dios le ha dado a su pueblo, a sus hijos, a los nacidos de nuevo, para la edificación del cuerpo de Cristo, del cual nosotros somos parte. Somos beneficiados por los dones de otros. Nosotros tenemos que beneficiar a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que ponerlos en práctica. 8 en punto. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga una maravillosa noche. Hoy en la tarde las mujeres tuvieron su reunión de lectura. Están iniciando un nuevo libro. Les queremos felicitar por ello. Un gran grupo. Así que felicitaciones. Este próximo sábado a las 8 de la mañana tenemos, a las 8 de la mañana, el desayuno. El desayuno de hombres. A las 8 de la mañana en el Hotel Clarion estamos leyendo también un libro nosotros. No nos reunimos tantas personas, pero platicamos un montón. Así que les invito a que si alguno se quiere unir, vamos a tener una muy buena discusión en un desayuno sabroso en el Hotel Clarion, 8 de la mañana. Yo me anticipé el sábado. El viernes tenemos nuestro grupo de crecimiento discipular con los matrimonios. Les esperamos a todos. Mañana jueves, mire, voy para atrás. Mañana jueves las chicas de 14 en adelante tienen su reunión de lectura también, están leyendo un libro, aprendiendo mucho. Mi hija, la doctora Soa Rivas, está encargada de este grupo. Hay un lindo grupo ahí que están aprendiendo muchísimo. Les invito a que se conecten o que les digan a sus hijas que se conecten. Entonces, mañana jueves, las chicas. Viernes, los matrimonios. Sábado a las 8 de la mañana, desayuno de hombres. A las 3 de la tarde, los niños tienen su clase bíblica. El domingo 17 de octubre a las 7 de la mañana tendremos un desayuno para nuevos miembros. Están recibiendo los hermanos que están siendo invitados. Si usted es un nuevo miembro, si usted se ha estado conectando con nosotros y ya se siente parte de intimidad con Dios, por favor, escríbame aquí un mensajito, búsqueme en mi Facebook personal si usted quiere o aquí mismo en la página y usted indíqueme, yo ya soy un miembro de iglesia, he tomado la decisión de congregarme con intimidad con Dios Honduras y queremos acercarnos a usted, queremos conocerle y por supuesto invitarle a nuestro desayuno de bienvenida. Este domingo tenemos desayuno de bienvenida a nuevos miembros, están recibiendo lugar de reunión directamente a su WhatsApp. Así que usted esté pendiente, los que no lo hayan recibido y digan, yo soy nuevo miembro, solo piensen una cosa. Primero, tal vez que yo no sé que usted ya se está congregando con nosotros porque no me lo ha informado o que yo estoy por enviarles invitación. Así que domingo 17 de octubre a las 7 de la mañana, ese es el desayuno de bienvenida a nuevos miembros. Y a las 10:30 tenemos nuestra iglesia en casa. No se olvide conectarse con nosotros para glorificar el nombre de Dios, adorarle, alabarle y aprender de su palabra. Buenas noches, que el Señor les bendiga.